Después de que Televisa ubicara a Dámaso López Núñez en la Ciudad de México y por medio de video mostrar al mundo el rostro actual del sinaloense, el gobierno federal, por conducto de sus Fuerzas Armadas y agencias de investigación, cerraron la pinza, capturando al que Carlos Loret considera sucesor del Chapo Guzmán. La noticia ha corrido como reguero de pólvora por todo México y el mundo. Agencias de noticias y periodistas nacionales y extranjeros han visitado Sinaloa para corroborar lo que se afirma de López Núñez. El sinaloense fue capturado en un edificio de departamentos en la Ciudad de México, donde al parecer tenía tiempo viviendo, trasladándose de un lugar a otro de esta urbe en carro y por helicóptero. Más allá de lo que afirma Carlos Loret, de que en la segunda captura del Chapo Guzmán en Mazatlán fuera el mismo Chapo quien señalara a un marino que su sucesor era Dámaso López, el vacío de poder y mando que dejó el Chapo al ser extraditado fue llenado con discordia, sangre y violencia entre las huestes de los Dámaso y los hijos del Chapo. Acelerado el proceso de sucesión de Joaquín Guzmán, los protagonistas empezaron a mover sus influencias en Sinaloa y a nivel federal. Los rumores se multiplicaron y operadores empezaron a mover sus piezas, y en este sentido fueron las grandes televisoras nacionales los más grandes juglares. Se habló del secuestro que se dice sufrieron los hijos del Chapo en Puerto Vallarta, de la muerte de los militares emboscados en Culiacán, de la fuga y posterior ejecución por Fuerzas Armadas, esto en las penumbras, de Francisco Javier Zazueta Rosales, el Pancho Chimal, en una zona serrana, de una emboscada que sufrieron los hijos del Chapo y el Mayo Zambada a manos de pistoleros de los Dámaso López, a nivel local del deslinde del licenciado de dichos hechos, y por último, de la supuesta alianza entre Dámaso López y el cártel Jalisco Nueva Generación. De todo esto, ¿dónde termina la ficción y empieza la realidad? Lo único verdadero es que Dámaso López fue casado mediáticamente por la prensa nacional y servido en bandeja de plata al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien aprovecha y reafirma la gran captura del capo que en cuestión de meses pasó de una vida en las penumbras y como operador del Chapo Guzmán a ser nombrado el sucesor del que se llegó a decir el narcotraficante más importante del mundo. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y le doy la bienvenida a usted que nos acompaña en este tipo de programas desde Culiacán, Sinaloa, en el noroeste de México. Hace un par de días detuvieron a un personaje muy importante de la estructura del cártel de Sinaloa, Dámaso López Núñez, a quien le apodan el licenciado. Fue capturado por la Sedena y la Siedo en un departamento allá en la colonia Anzures. Esto está cerca de Polanco. Esta captura viene a poner otra vez al cártel de Sinaloa a nivel mundial en los medios de comunicación, a México por ende, y queremos platicar con usted acerca de este tema, pero cómo se hizo la captura de López Núñez y el sentido que tiene toda la comunicación en México en este preciso momento. Esta captura se habla de un personaje sumamente importante, se le está dando la connotación de el sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán en lo que es el cártel de Sinaloa. Se dice que es un personaje sumamente importante para esta estructura y lo ha manejado al menos la prensa aquí en México como una de las enormes capturas de un capo aquí en México. Esto es relevante, pero también hay que darle un análisis a todo esto, porque si bien Dámaso López Núñez es uno de los operadores del cártel de Sinaloa, bueno, pues no es el máximo operador, y la estructura del cártel de Sinaloa pues sigue en pie como siguió desde que Guzmán Loera fue extraditado, fue agarrado, y aún ahorita sigue operando. Hay cabezas que así se ha visto y así lo han demostrado. Para este tema les presento a mi compañero y amigo Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos y muchas gracias por seguirnos a través de las plataformas digitales en que está de Primera. Le comento, agentes de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en la Delincuencia Organizada, SIEDO, junto con elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, apoyados por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un operativo conjunto que hicieron la madrugada de 2 de mayo, aprendieron a Dámaso López Núñez y
y a su esposa. Él estaba acompañado con su esposa en un departamento en la colonia Anzures, en lo que es cerca de la colonia Polanco, una colonia muy pudiente allá en la Ciudad de México. Esta captura se viene a dar después de que pues una empresa importante de noticias acá en México, lo que es Televisa, lo ubicó en esta ciudad, dijo que lo estaban buscando, dijo que ya lo tenían ahí y dio toda una serie de elementos que pues nos decían que estaban a punto de agarrar a este personaje, le digo, muy importante en el cártel de Sinaloa. Pero más allá de esta detención, ¿qué está pasando con el cártel de Sinaloa? ¿Qué está pasando con el gobierno federal? ¿Qué está pasando con la comunicación, con los medios de comunicación, principalmente Televisa, en el sentido de que ellos pues han tomado en sus manos todo lo que es investigaciones acerca de narcotraficantes, como en este caso es Dámaso López Núñez, y han advertido a nivel nacional, a nivel mundial, que pues tienen una información privilegiada y que ellos pueden detonar en cualquier momento esta información para dirigirla hacia uno o hacia otro personaje del crimen organizado. Alejandro, agarran a Dámaso López Núñez, hay toda una situación en torno a esta captura, se venía arrastrando ya también un problema con Dámaso López Núñez y los hijos del Chapo Guzmán, la sucesión del cártel de Sinaloa, esto que se llama sucesión del cártel de Sinaloa, que la prensa a nivel nacional y a nivel internacional pues lo determina así, cuando sabemos acá en Sinaloa que no hay una cabeza, no hay una sola cabeza en el cártel de Sinaloa, sino es como un grupo de socios quienes manejan esta empresa y que varios de esos socios pues siguen operando desde hace décadas. ¿Qué es lo que está pasando cuando Televisa dice que han ubicado a Dámaso López Núñez y que lo van a agarrar antes de que el gobierno federal lo agarre? Se está haciendo modus operandi del gobierno federal y muy concretamente de este gobierno de Enrique Peña Nieto, el anticipar a través de este medio de comunicación de los espacios informativos de Televisa cuando va a realizar una acción de alto calado contra el crimen organizado. Los expertos consideran que cuando se actúa así, se hace una para avisarle al capo para que se escape, o dos, para obligarlo a salir de su área de seguridad, de su área de confort, obligarlo a dejar las madrigueras para escapar y ahí atraparlo, ¿no? En este caso creo yo que fue una acción exactamente concertada entre este medio de comunicación y la Agencia Federal de Investigación, o la CEIDO, también para preparar el golpe mediático más que para preparar la detención. ¿Por qué? Porque no es Dámaso un capo de tal tamaño, como de lo dice tal Televisa, estructura. como lo advierte Televisa. ¿Sí? No es parte del cártel de Sinaloa, pero ni siquiera el protagonismo es tanto como el que tenía Joaquín Guzmán Loera, el que tiene Ismael Zambada García o el que tienen los Chapitos, ¿no? Inclusive el mismo Caro Quintero que está... El mismo Caro Quintero, ¿no? Pero lo que ocurre que se trata de sobredimensionar el operativo para que se crea que los resultados del combate al crimen organizado están en su punto máximo. Entonces, creo que esa interacción entre Televisa y el gobierno se debe sobre todo a sobredimensionar al personaje para también sobredimensionar luego la noticia. Creo yo que en el fondo de todo esto, pues se está viendo que el gobierno mexicano, marcadamente el Ejército, la Marina y la CEIDO, están trabajando de manera mucho más coordinada que antes, lo estoy viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Sinaloa, ¿qué pasa? En Sinaloa surgió un conflicto al interior del cártel de Sinaloa donde se confrontaron las células internas de Dámaso López contra los Chapitos y exactamente viene el gobierno a anular los puntos más beligerantes de esta gresca amponil. Por un lado, acuérdate que el 15 de abril asesinan por ahí a la Marina
a Pancho Chimal, aquí cerca de Culiacán, y ahora detiene a Dámaso. Entonces está anulando los polos de confrontación, los que están creando fuego al interior del cártel, ¿no? Sí, lo está anulando, tratando de que la vida interna del cártel de Sinaloa se pacifique, que vuelva a su normalidad, y que Sinaloa deje de estar en esta situación de terror, de miedo, de barbarie. Creo que esa es la intención de estos operativos, porque no podemos ver desprendido uno del otro. Lo de Pancho Chimal y lo de Dámaso tienen mucho que ver, porque son los polos confrontados al interior del cártel y ahora lo están anulando para que retorne esa pax narca que le llama y que vuelva esto a su normalidad. Normalidad en el sentido del negocio, ¿no? Alejandro, nada más aquí comentar esto que pues ha sido muy importante, porque parece ser que de ahí es donde nace pues todo el operativo y toda la forma para capturar a Dámaso López Núñez, el hacker. Hay un personaje ficticio de realidad que se menciona, al menos lo menciona Televisa. Yo no he visto que ninguna procuraduría o alguien haya ya confirmado esa noticia de que se infiltró un personaje de la PGR que se decía que era un hacker, y mediante este personaje se pudo localizar físicamente cómo estaba en estos momentos actualmente Dámaso López Núñez, y de ahí viene, según ya todo el operativo, porque ya se identifica que es este personaje, cómo está, dónde vive y todo esto. Este hacker habla de una ficción o una realidad según quien la diga. Habla de un trabajo de espionaje, de seguimiento de la información, que haya sido como haya sido. Lograron tener una imagen muy reciente de este capo y difundirla a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque realmente en los archivos policíacos había una fotografía ya un poco desfasada. Creo yo que infiltraron en el negocio algún agente federal con material audiovisual y lo grabaron, ¿no? Creo yo que lo del hacker se me hace muy sorprendente, porque un capo de esta altura no va a permitir que le intervengan su teléfono ni que se lo toquen siquiera, ¿no? Entonces tiene algo de ficción, como todas las historias de narco tienen mucho de ficción, ¿no? Y poco de realidad, pero finalmente sí veo un trabajo por fin de inteligencia del Ejército, de la Marina, de la PGR, coordinado, ¿no? Y no cada quien por su lado, no uno haciendo la investigación y otro alertando al perseguido, ¿no? Los veo coordinados, y creo, la verdad, que en el caso de Sinaloa, muy concretamente, le están poniendo atención, ahora sí, pero están poniendo atención para generar condiciones de pacificación del Estado, ¿no? Y en esas condiciones de pacificación del Estado, si bien no tenemos elementos de una negociación, sí tenemos elementos ahorita de que le están facilitando que dentro del cártel las cosas se estabilicen y puedan trabajar el negocio en paz, porque finalmente lo que le interesa al cártel de Sinaloa y especialmente a Ismael Zambada es que el negocio no se eche a perder. Porque se hablan de tres grupos dentro de la organización, al menos los más visibles en lo que tiene que ver con la información a nivel nacional. Uno, el de Dámaso López Núñez y su hijo, el Minilic. Otro, los hijos del Chapo Guzmán con su tío Aureliano Guzmán. Y el tercero, el de el Mayo Zambada. Estos grupos, la prensa los maneja como que son antagónicos, o sea, unos por un lado, otro por otro y otro por otro, y que realmente quien mueve a todo el cártel de Sinaloa era Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Esto es cierto? Así es, había dos líderes visibles del cártel de Sinaloa, y todo el mundo lo sabe eso, que eran Joaquín Guzmán Loera, que está extraditado en prisión en Estados Unidos en estos momentos, e Ismael Zambada García, ¿no? Líderes indiscutibles, y creo yo que mientras uno de estos dos viva o esté libre, ese va a ser el líder permanente, ¿no? Creo yo que la reconfiguración, reestructuración o movimiento de los mandos se va a dar cuando falten estos dos ya. Sí, ya sea que el Chapo siga preso en Estados Unidos y el Mayo de alguna manera ya no esté en posibilidades de controlar, ¿no? Pero mientras tanto creo yo, estas acciones recientes, de lo de Pancho Chimal, lo de Dámaso, fortalecen el liderazgo del Mayo, ¿no? Y le mandan una señal a todos los demás, a ver, el que se ponga
rijoso, el que me eche a perder aquí la estabilidad de la gobernabilidad en el Estado, contra ese vamos a ir. Contra ese vamos a ir. Ese, digamos, fue uno de los errores de Dámaso López Núñez, el crear toda esta violencia, o que hasta dónde también se le ha cargado el muertito, ¿no? Porque pues todos los noticieros, no nada más de Televisa, algunos otros noticieros también, sobre todo a nivel nacional, hablan de que pues era el violento, de que él era el que quería un operativo precisamente con este hacker para él deslindarse y mandar a los chapitos toda esta violencia que se estaba generando. La violencia que se generó por todas estas disputas, por todos estos pleitos, es lo que le cuesta, pues digamos, la cabeza en el sentido de la libertad a Dámaso López Núñez. Creo que sí. Acuérdate que los chapitos lo habían acusado de ser el autor intelectual de aquel intento de secuestro de Vallarta, donde supuestamente los iba a detener a ellos y no sé qué iba a hacer con ellos. Y también lo habían acusado de intentar un atentado contra ellos y el Mayo en un lugar en el que iban a reunirse para platicar, ponerse de acuerdo y negociar, ¿no? Lo negó Dámaso como pudo y por los medios que pudo, y finalmente se quedó en evidencia de que este hombre de todas las confianzas del Chapo, este hombre Dámaso, que le ayudó a fugarse, incluso en el túnel ese extraordinario que cavaron, entonces se rompe, esta confianza cae exactamente cuando el Chapo se va a Estados Unidos extraditado, ¿sí? Es cuando los hijos del Chapo empiezan a reclamar el mando que ellos deben de tener porque su papá ya está inutilizado, inhabilitado, ¿no? Está anulado el mando de Pero su papá. Hablemos un poco también, Alejandro, de lo que es el Chapo Guzmán, la Federación, o sea, lo que es el gobierno federal y el negocio. Se dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene ningún documento donde se le diga que el Chapo Guzmán tiene $1 en alguna cuenta, en alguna propiedad. No se le ha encontrado absolutamente ningún activo financiero. Y todo esto pues impacta. ¿Por qué? Porque si algo sabemos es que los gringos a lo que van es al dinero, no van porque la violencia que le importa en un país, la justicia, no, ellos van porque quieren despelucar a quien sea y sobre todo quitarle los millones que se dice que tiene de dólares. En ese sentido, no hay dinero que quitarle al Chapo, entonces los gringos le querrán quitar información para poder de alguna manera cambiarla con el gobierno federal. Mira, es algo contradictorio que las autoridades de Estados Unidos reconozcan que no tienen un solo documento que pruebe la fortuna de Guzmán Loera, cuando Forbes, por ejemplo, le había adjudicado una inmensa riqueza y ahora no aparece ese dinero, ¿no? Y creo que así va a ser, porque ¿quién tiene una prueba aquí en Sinaloa, en México o en Estados Unidos de que tal cosa le pertenece o no le pertenece al Chapo? Así es. Sabemos que se mueve, que era un tipo que se movía con una gran capacidad logística, económica y con un ejército de gente armada, pero ¿dónde está ese dinero, esas miles de millones de pesos que se le adjudicaban? Y exactamente, ¿no? La lógica de la justicia norteamericana es vente para acá, te voy a exprimir, luego te regreso a México. ¿Sí? En este sentido, Alejandro, hay una declaración de la PGR en el sentido de que ellos sí están ya yendo de diferente forma. Ahora van sobre el dinero. Eso es lo que, según ellos, los llevó a Dámaso López Núñez al identificar a Víctor Giovanni González, alias el Chompiras, que se supone que este personaje era quien le conseguía las casas, los departamentos, los lugares donde se llegaba a esconder este personaje. Al ir sobre este dinero, al decir ya el gobierno federal que están cambiando la fórmula, que van a ir sobre el dinero, se dice, bueno, entonces, ¿a dónde van a ir? ¿A quiénes van a buscar en el dinero de los narcotraficantes? Mi punto de vista diría, entonces deberían de ir a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, al Senado, a los gobernadores, a los presidentes municipales y a los principales empresarios de este país
porque si hubo dinero y si hay una derrama económica del narcotráfico, ya no está en el lado ilícito, ya se encuentra en el lado lícito, ¿no es así? Sí, en las redes de la narcopolítica tan famosa, ¿no? Pero también no olvidemos que el narcotráfico ya no es aquel viejo crimen organizado que agarraba $1 millón y lo invertía de inmediato comprando un rancho o comprando, no sé, X cosas, oro, ganado, metales, no sé. Ahora no, tienen expertos financieros, dentro de los cárteles expertos financieros y varios, que se dedican exactamente a limpiar los capitales y a no dejar ninguna huella de que pertenecen a tal organización criminal. Entonces va a ser cada vez más difícil para la justicia mexicana o norteamericana identificar dónde están las fortunas de los narcos, de los capos, porque ellos también ya se hicieron expertos en el negocio. Ya no es aquel capo bronco que despilfarraba, que se les invitaba a todo Culiacán mariscos. No, ahora invierten y invierten en casas de bolsa, invierten en todo tipo de mecanismos financieros legales, ¿no? Entonces van a tener que hacer un enorme esfuerzo de indagación para ver dónde está el dinero. Y los gringos eso les debe estar preocupando mucho porque ya están cambiando, ya van sobre el dinero. Exactamente, de los mexicanos, que era lo que ellos acuérdate que por ahí propuso un senador norteamericano que el Chapo construya el muro, pero si no le están encontrando el dinero para que lo construya, ¿de dónde lo va a construir? Entonces debe de tener por ahí una sonrisa o una carcajada de Chapo en su celda. Y la otra, ¿no? Lo que dices creyeron que iban por el Rey Midas y les resultó que era un pelado cualquiera. Y lo que tú dices acerca de cómo se ha transformado, no nada más el negocio en el sentido de la inversión y todos estos capitales, sino inclusive en la misma imagen de los narcotraficantes, ¿no? Los narcotraficantes de los 80s con cinturón piteado, sombrero, botas picudas, ese ya pasó a la historia. Ahora el narcotraficante está en una silla gubernamental, está en una empresa, está en un puesto público, se encuentra hospedado en los mejores hoteles. Tiene hoteles incluso. Tiene hoteles o inclusive se encuentra en lugares como la colonia Anzures, que es Polanco, una de las colonias más adineradas en México, y tiene también terrenos y negocios en Santa Fe, otra de los sitios con más dinero. ¿Cómo entender esta dimensión del narcotráfico cuando el gobierno dice que está en contra de ellos, pero sabemos que al desplome del petróleo, quien está sosteniendo este país es el narcotráfico? En efecto, mira, no vayamos muy lejos. Recordemos que en el 2008, cuando se da aquella guerra entre los Beltrán, el Leiva y el cártel de Sinaloa, cómo lo sufrió la economía sinaloense. Acuérdate que se cayeron aquí las ventas en los comercios, la economía, incluso la economía en la agricultura, en todo modo, se afectó tremendamente y creo que realmente los gobiernos van por la lana, ¿no? Van por la lana. Y por eso ese amafiamiento entre autoridades y narcotráfico, porque el narcotráfico les provee de mucha lana, les ayuda a sostener economías pálidas como en regiones del centro del país, como el caso de Sinaloa, que sí, la agricultura, la pesca, todo esto, el turismo, representan un fuerte puntal de desarrollo económico, pero finalmente también tienen un soporte, un cimiento del narco. Entonces hay que estudiar todo esto como un fenómeno global, general, y decir a manera de conclusión que finalmente el gobierno está jugando en el ajedrez del narcotráfico. Si mueve una pieza es porque está de acuerdo con el narcotráfico y el narcotráfico ya autorizó que se moviera. Y si deja una pieza en su lugar inmóvil, con firmeza, es porque no le interesa tocar esa pieza, porque esa pieza le está generando negocio y estabilidad y gobernabilidad y todo lo que tú quieras. Porque vemos que Tamaulipas está en un infierno de violencia, vemos que Guerrero está en otro infierno de violencia, está el presidente saliendo a darse el apapacho con la Sedena, con la Marina, y está diciéndole a todo mundo que diario en los noticieros, que el ejército ha hecho esto, ha hecho aquello, ha hecho todo esto, pero vemos que sigue desgarrándose la sociedad en algunos lugares más que otros. ¿Cómo se va a recuperar, digamos, la credibilidad del gobierno cuando estamos viendo que son golpes mediáticos
precisamente cuando se están jugando elecciones en el Estado de México, cuando viene un 2008 y vamos a cambiar de presidente, cuando se ve un escenario en el cual es propicio para que el gobierno diga, vamos a sacrificar a este, vamos a sacrificar a aquel, vamos a sacrificar a este otro, en beneficio de quienes van a poner ellos, sea del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, el grupo que maneja este país, se ve que está viendo los hilos para ir a poner en el 2018 al que ellos quieran, pero están jugando en el ajedrez de la violencia, en el ajedrez político y en el ajedrez de la sociedad. ¿Esto le conviene al país? Obviamente que todo aquello que esté al margen de la legalidad, que se haga fuera de los instrumentos formales que tiene el Estado mexicano, pues no es normal, ¿no? Sin embargo, la sociedad mexicana lo da por normal, por establecido, por aceptable, que vale la pena cualquier método, siempre y cuando logres tú estabilizar la convivencia armónica, ¿no? De que no haya muertos, que no haya terror, que no haya violencia. Y creo que ese paso se dio en Sinaloa, exactamente, jugando en el ajedrez de la narcopolítica. Sinaloa se dio un paso que yo casi apuesto a que va a bajar de intensidad la cuestión de la violencia y que esto va a tender a pacificarse poco a poco a los niveles normales, no, porque acuérdate que a partir de enero para acá hemos tenido un repunte increíble de homicidios dolosos, de enfrentamientos, de ese alarde de poder, de narcotráfico, muchos hechos se pueden enumerar, Villa Juárez, la discoteca esta donde se llenan estas personas, el cierre de autopistas y el sepelio de este Chimal. Entonces todo eso se salió de control. Entonces vuelven las cosas a control, lo cual no me estoy refiriendo a que no vaya a haber ni homicidios ni muertos, ¿no? Simplemente vamos a volver a la normalidad que existía, digamos, desde diciembre de 2016 para atrás. Y queda como ha quedado en los últimos 30, 40 años el Mayo Zambada como una gran figura de lo que es el cártel de Sinaloa, pero lo que es el narcotráfico a nivel México y a nivel mundial, ¿no? El capo más emblemático de narcotráfico en México y a nivel internacional. Así es, que creo yo que más que morir en una prisión o en un enfrentamiento, va a morir de muerte natural en algún lugar de la sierra. Tipo Michael Corleone en la última parte de la dinastía de los Corleone. Estamos llegando al final de este programa. Agradezco que siga comentándonos en redes sociales y que nos siga en este tipo de programas, porque es la opinión de Sinaloa en torno a lo que Sinaloa está dando como noticia, que en este caso es la captura de Dámaso López Núñez. Con él no se acaba el narcotráfico, con él no se acaba la violencia, como lo dice mi compañero, con él tampoco se mueve la estructura del cártel de Sinaloa, o al menos en el sentido de las jefaturas. El Mayo Zambada sigue en el liderazgo que ha tenido durante años, esto gracias al gobierno federal, esto gracias a que ha manejado el negocio como han querido los que mueven este país. Bueno, pues eso ya lo sabrá cada uno de ellos. Acompáñenos en una siguiente ocasión. Gracias. Hasta entonces. Hasta luego.